pasa al colectivo cuando uno le empieza a decir lo que calle. Y le tocaron bomba y todo, justo, tuvo que salir en carreta, en recuerdos, recuerdos, sueños y pensamientos, cuenta historias de que le tocó pasar pues por ahí, que caían granadas, que caían bombas. Vivió la guerra ¿no? Bueno, vamos a hablar de Jung. Vamos a escribir una cosa que esto va a ser la carta que nos acompañe de principio a fin. Esta cartica, deberíamos imprimirla para que la tengan ahí, que veis varias cositas les valdría la pena. Porque este es el mapa. Vamos a ver ese mapa. ¿En qué consiste ese mapa? Que el inconsciente colectivo, el individual, el sí mismo, no sé. Vamos a gastarnos una sesión a hablar de eso bien. Vamos, para que eso les quede clarito. Y de qué se trata esto de la psique propuesta por Jung. Luego vamos a hablar del símbolo. Vamos a hablar de ciertas características del símbolo. Ahí digamos que el símbolo cómo se manifiesta de día y de noche. Pero también yo les quiero también hacer unas propuestas a ustedes, los que van a estar en este seminario, y es que paralelamente hagamos unos psiqueforos, para que a ustedes les quede clarito de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, muy curioso, muy interesante poder ver símbolos en las películas y, por ejemplo, ver lo que sucede, por ejemplo, en una película como Blancanieves y El Cazador y Alicia en el País de las Maravillas, y cómo esas películas nos están diciendo cosas de cómo está funcionando la mujer hoy en día. Y Blancanieves es una versión y Alicia es otra versión. Entonces usted puede escoger una de las dos. Y son muy bonitas verlas para que usted se dé cuenta en qué versión estaré yo. Porque mire que aquí hay un arbolito, ¿sí ve? Es un arbolito en el escudo de Blancanieves, el Cazador. Esto es un árbol, ¿sí lo aprecian? Sí. Y este es el árbol de la vida, ¿cierto? Y ahí pues tiene la manzanita, aquí no se ve, pero ahí tiene la manzanita, ¿cierto? El asunto es que pues la manzanita del corazón, ¿cierto? Y ella tiene un escudo que es un símbolo unificado. Uno, es el árbol. El árbol, pues yo creo que los que trabajamos como terapeutas sabemos que el árbol es una representación de la estructura inconsciente nuestra. Entonces, por eso le dan un test del árbol, para que usted dibuje cómo es. Entonces, es muy interesante porque usted coge y le dice, tape los ojos, o cierre los ojos, o usted los venda, y le pone a dibujar un árbol. Y ahí salen maravillas. El primer árbol que yo construí, que yo pinté, ¿no le parece que yo pinté? Las raíces por acá, el tallo por aquí, y el tallo y el árbol para arriba. Entonces está desconectado. Cuando yo vi ese curso, la doctora Goli me hizo una aclaración muy sabia, ya con 2 años que no la había visto. Me decía, pues, ¿usted de dónde se vino? De Chile, desconectado las raíces. Muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, el árbol es un test que le puede decir a usted, digamos que habla de la estructura de su personalidad, pero observen que ella tiene un árbol, ¿sí? Y este escudo, ¿saben de quién era en la película? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes la vieron? Sí, ¿Sí vieron? papá. Del papá. Del papá. Y en este otro escudito, ¿se alcanza a apreciar o no? Sí. ¿Quieren que se alcanza a apreciar más o menos? Ven que ese escudito es muy curioso porque son como 3 cositas y estas 2 divididas, como 2 flechas divididas, ¿sí las ven? ¿Cierto? Esas 2 flechitas divididas me parece a mí que habla un poquito de ella, de que hay de pronto una versión de la mujer
como que no es reconciliable. Pero bueno, lo vamos a ver cuando veamos esa película y veamos eso. Entonces yo les propongo que en una sesión nos veamos una, otros sábados, de los sábados que quedan libres, que en una nos veamos una y en el otro y miremos esas versiones, que ambientando el símbolo, porque si ustedes quieren aprender de símbolo, hay que traer sueños, pintar sueños o ver películas. Y en películas eso es una nota porque ahí ya están hechas. Y entonces la idea es que ustedes puedan entrenar el ojo para ver símbolos, para que esos símbolos los puedan ver en su vida y se apropien de esos símbolos y puedan llevarlo a sus sueños y a su realidad. Porque los símbolos no solamente están en los sueños, sino que están en el cine y también en la realidad, por supuesto. Cuando uno se va abriendo el ojo al símbolo en la realidad, a mí no me pasan cosas tan raras, pues así, como así, ¿cierto? Casuales. Coincidencia significativa. Lo importante es la coincidencia, es lo significativo. Símbolo. Con los sueños, no alcancé a describir todo, con los sueños vamos a hablar, bueno, de qué se trata un sueño, cómo es concebido un sueño, qué ámbitos psíquicos toca el sueño qué propósito tiene, el sueño de qué áreas del inconsciente está hablando, el sueño cuando habla de ciertos símbolos, a qué puede estar nominalizando de esa estructura que vimos anteriormente. Muy interesante que la veamos, esa estructura, y cómo pueden ser sueños de aquí, del inconsciente colectivo, del inconsciente personal, y por supuesto, si tienen sueños, tráiganlos ese día. Bueno, y en todas las sesiones, si tienen sueños y les va pasando cosas, pues al ruedo, de entrada, para que amenicemos el contenido. Sueños, vamos a hablar de sueños. Vamos a hablar de los arquetipos, de qué se tratan los arquetipos y esas nociones de los arquetipos que nos dejó Jung. Hay una cosa que a mí, pues, digamos que es muy teso una cosa. Usted cuando crea una idea y la deje para que el resto continúe, eso todo el mundo sale con ideas, ¿cierto? Entonces, hay gente que dice que los arquetipos son 5. Hay gente que dice los arquetipos... Otros que son 80. No, otros que le pone un número. Yo la verdad, yo veo arquetipos en todas partes. Yo no sé si eso es finito, no me parece. Me parece que arquetipos hay muchos. Vamos a ver cómo nosotros venimos a esta realidad a vivir arquetipos. Vamos a ver cómo se nos presentan a través de la vida esos arquetipos y muy interesante que abramos el ojo para ver en qué época de la vida andamos. Porque a medida que vivimos en nuestra experiencia de vida, vamos viviendo arquetipos. Nosotros pasamos de niño, adolescente, mayor, adulto mayor y anciano, ¿cierto? Usado, ¿cierto? Y todas esas épocas están acompañadas de ciertos arquetipos que son muy interesantes verlos. Entonces, bueno, la película para esto es... El Atlas. ¡Oh! ¿Quién se ha visto esa? ¿El qué? El Atlas de las nubes. Atlas de las nubes. Entonces, esto es un arquetipo. Yo solo vi como personalidades paralelas. Pero es que ahí lo más bonito de todo eso, bueno, les voy a ampliar esto porque yo sabía que me iban a preguntar, entonces mire lo curioso de esa película. Les voy a dar pistas para que se las vayan pillando de una vez. A través de toda la historia, son 6 historias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 historias. Observen cada historia, lo importante de ese tiempo y lo importante de la historia y con qué se están enfrentando cada uno de estos personajes.
qué se enfrentan. ¿Y sabe lo más loco? Cada uno de esos personajes tiene una estrella en una parte del cuerpo. Entonces, este Alan Edwin, que era la historia de 1849, el Diario del Pacífico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Que era una historia de un man que fue a hacer un pacto, y entonces el pacto era con esclavos, y resulta que un esclavo lo salva. Digo, no, ni por berraco, yo no voy a firmar ningún pacto con un esclavo. Bueno, tiene su historia. Pero miren, una estrellita aquí en el corazón. Luego otra estrellita por aquí como... de esta manera como... ¿cierto? Luego esta estrellita que era en el hombro. La responsabilidad, ¿cierto? O sea, lo que tenía que en sus manos. Aquí esta estrellita era por aquí atrás, creo que era en este o en este. No me acuerdo muy bien. Y esta Xiaomi 400 era en el cuello, donde tenía la cosita de la esclavitud, ¿se acuerdan? La cinta que la hacía esclava, que solo cuando la cortan es que uno puede ver la estrella. Y ese Zachary, que es la historia avanza desde aquí, desde 1800 hasta ya 1231, o sea, cuando ya dice que se destruyó el mundo. Y entonces ya hay otra cosa, entonces ya empieza a ser otra vez el mundo sin racionalidad, ¿cierto? El mundo de la selva, y empiezan otra vez a preponderar lo que llamaban las supersticiones. Es muy interesante cuando uno ve todas esas historias y ve unas facetas por las que pasan. ¿Qué pasa cuando pasa el peligro? ¿Quiénes llegan? ¿Qué pasa con lo que se están enfrentando? Y cada uno de ellos pasa por eso. Y uno de los mensajes bien bonitos de todo esto es que todos empiezan a leer un mensaje. Este lo vivió y lo escribió. Este estaba escribiendo eso y estaba bajo una pata, la mitad le perdió. Luego esta... era un asunto de la energía. Luego a este le llegan, digamos, ella no ve nada de esa historia, ella no ve nada de esa historia. A este le llega el manuscrito. Xiaomi es la que hace las palabras de ella, son las que se escriben y son las que llegan acá. Entonces es como una historia de cómo avanza la humanidad. Es maravilloso. Vamos a ver si les encarreta la pillamos. Es larga, son 3 horas, entonces, pero es muy bueno. Pero bueno, le sacamos el tiempito. Luego vamos a ver el proceso de individuación, en qué consiste ese proceso que Jung habla del hombre que se construye desde el plomo hasta el oro, ¿cierto? De cómo ese hombre se transforma de a pie en el hombre más como en la idea más brillante en él. Y cómo todos estos, digamos que sistemas de conocimiento han hablado de ellos. Entonces me parece muy interesante que podamos hablar de otros sistemas de conocimiento y podamos entender cómo se realiza el proceso, cómo nos lo plantea Jung, pero cómo lo podemos plantear desde otros, ¿correcto? Y vamos a hablar de cómo es ese proceso de individuación. Y vamos a llegar a la sombra. La sombra, el día que llegamos a la sombra vamos a tener todos que llegar con velita, porque eso es muy... O con la lucecita aquí. O con la lucecita, traigan antorchas, yo no sé, para que la sombra nos permita iluminarla un poquito y no se toque tanto ni nos coja tan duro. Y nosotros vamos a tener la precaución. Películas de la sombra. ¡Wow! Vea, les tengo, ¿cierto? Les tengo menú para la sombra. O sea, está Cisne Negro, que es película de fútbol. O sea, eso habla muy bien de la sombra. De hecho, mire, ¿cierto? Aquí aparece como ella
ella de blanquito y ella de negrito, viniendo por como un subterráneo, y se encuentran. Pero ella se ve a sí misma, vestida de negro. Interesante esa película, muy... Les tengo el club de la pelea, que eso es Mr. Jekyll and Mr. Hyde, que eso es otra... Ahí vemos cuál, porque este capítulo de La Sombra no se lo vean. La sombra. La sombra, la sombra. Esa es la sombra mía. Pero muy charro. Lo paré como un peito, ¿cierto? Una bomba. No, es como una bomba desinflándose. Desinflándose. O alguien intentando tocar una trompeta. También, sí. Es una bomba desinflándose. Sí. Entonces, vamos a ver cómo de este tema me parece bueno. Este tema, mejor dicho, es una maravilla para que ustedes puedan entender de qué estamos hechos. Es decir, Jung a veces no es tan difícil de entender porque sea muy incomprensible lo que dice. No es que sea incomprensible, sino que más bien nosotros nos vemos los locos con lo que nos dice, porque Jung plantea cosas muy fuertes. Es decir, Jung plantea, en pocas palabras, con la sombra de ella, aquel que le cae mal, usted lo tiene que integrar. Entonces, párele bolas a quién le cae mal a usted. O sea, y eso es muy loco, porque todos tenemos eso. O sea, a veces llegamos a una reunión donde no conocemos gente y de entrada nos cae mal algo. Con el tiempo, si usted logra entender esto que hablamos aquí en la sombra, con el tiempo usted lo que va a hacer es que cuando le aparezca la sombra, ¿sabe por qué? Porque precisamente esa es la parte que usted necesita integrar para volverse uno. Entonces, párele a ese que le cae mal, préstele atención, mírelo de otra forma y vea cómo se va acercando. Va integrando. La sombra, muy bueno este capítulo. Vamos a hablar, bueno, como ya hablamos de la sombra, estamos preparados para hablar un poquito del complejo, porque son dos temitas bastante densos, donde es muy probable que nos aparezcan ciertos complejitos a nosotros, pero los vamos a tratar de entender de una manera muy amable, muy cariñosa, muy sanadora, y entendiendo estos fenómenos, como a veces nosotros vivimos unos fenómenos que nos tienen atrapados en ciertas cosas, y cómo estos fenómenos parece que vienen desde hace tiempo en nuestra historia familiar y en nuestra historia personal. Entonces, la propuesta es ver cómo funciona esto, contar unos ejemplos de historias de cómo suceden ciertos complejos y bueno, y si ustedes traen historias, pues también las podemos tomar. Los complejos. Vamos a hablar de la polaridad. Este es un tema que a mí me fascina. La pareja es un tema que a mí me fascina, porque hay que camellar mucho a la pareja, hay que camellarle mucho. Eso hay que trabajar mucho y eso uno cree que tiene solucionado algo y no, eso está más lejos. Entonces, ¿cómo esta dificultad de vivir en pareja viene de nuestra propia constitución? ¿Cómo estamos hechos para eso? Estamos hechos para de pronto no entender muy bien. Entonces, si queremos vivir afuera bien, hay que empezar a unir esto, para que podamos unir afuera bien. Si no empezamos a unir esto, más difícil. La polaridad. Tema animus anima.
vamos a hablar de las parejas y todo, de historias de parejas, de historias pues, y anécdotas que han pasado y sueños y digamos que realidades para contar historias de ahí. Y esto se llaman los 4 tipos psicológicos, que este es un tema ya más suavecito y que es muy interesante, pero no sabía cómo poner y yo diría, no, pues dejar la sombra de último jamás, ni los complejos, eso hay que dejarlo, cerrarlo con otra cosita muy interesante, que es un planito para que nos demos cuenta quiénes somos. ¿Ve? Podríamos hacer incluso, María, si tú tienes MBTI, las pruebas MBTI, hay unas pruebas psicológicas que se llaman MBTI, en la universidad no están, pero si alguien las pudiera conseguir, nos hacemos ese análisis. ¿Es un test o qué? Es un test psicológico que habla de los 4 tipos psicológicos propuestos por Jung. Sería muy bacano como hacer eso y nos vemos, como ven, yo soy así. Y son un test que lo hacemos antes, lo miramos, lo podemos hacer. ¿Cómo se llama la prueba? No recuerdo. B de barco, TI, MBTI. Es un test muy interesante. Y este test es muy interesante para sus vidas y para ustedes como terapeutas, eso es lo último en guaraches, porque usted, de entrada, usted puede entender qué persona es la que viene a su consultorio. Si es del tipo pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Y si es de uno de estos tipos, ¿cómo va a ser la pareja? Y según la profesión, ¿dónde está? Bien interesante. Entonces eso son los 4 tipos psicológicos y colorín colorado. Entonces aquí están mis datos de contacto para que nos hablemos y pues esto. No hay excusa, mejor dicho, me consigue pues, no leo el teléfono de mi mamá pues, porque no, pero me consigue por todas estas partes. Me puede visitar en Facebook, en sí mismo, que ahí voy colgando, digamos que las informaciones que voy haciendo en los eventos. Tiene mi celular que tiene WhatsApp, también tengo un sitio web que se llama Soñares, tengo Skype para los que quieren citas también, a través de Skype. Y tengo el correo electrónico y también tengo un canal que si quieren me visitan, Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa, F Sueños, y no dejen de darle el me gusta por allá y coméntenme si ven una conferencia que les gusta, me interesa mucho. Y tengo un blog, que lo tengo que cambiar, ese nombre es una locura. Este es un blog donde de Psiqueforo, tengo que llamarlo Psiqueforo, ¿cierto? El acecho. No, es que eso fue lo que leí hace mucho rato y no he cambiado eso. Y bueno, ahí hablo de Psiqueforos, para que me visiten. Ahí tengo Alicia, tengo Matrix, unas partecitas. Voy subiendo a medida que voy teniendo tiempo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Todo el mundo. Este Jung es un mundo. Jung es un arquetipo. Bueno, entonces, con esto les quiero, digamos que agradecer mucho su tiempo. Gracias por prestarle atención a este mundo de Jung. Qué rico que nos visiten en cualquiera de estos sitios que les estoy poniendo. También qué rico, fabuloso que se inscriban. Tenemos la modalidad presencial y tenemos la modalidad virtual para los que les quede difícil. Van a ser los sábados de 3 a 5 cada 15 días. Empezamos el 16. Empezamos El 16. el 16. De este sábado en 8 comenzamos. Entonces, todos invitados y todos los espero que lleguen a ese sábado. Muchas gracias.
A ti. Muchas gracias a vos.